Pues hoy tengo el honor de estar aquí en Rodellar, en el Sportiva Climbing Festival, invitado por Petzl, que nos patrocina a ambos, a Edu y a mí, y bueno, este maravilloso entorno del Calandraca, sentado con Edu Marín y Alex Marín, los hermanos, que a Edu ya lo conocéis, porque ya pasó por aquí por el podcast, y a Alex pues posiblemente no tanto. Pero bueno, ambos se han metido junto con su padre novato en un embolado muy muy grande en Pakistán, en el Karakorum, y este es el motivo de la entrevista de hoy. Así que nada, bienvenidos a Rock and Joy. Gracias, un placer estar aquí. Buenas tardes. Muy bueno. La primera entrevista que hago a tres. Así que, bueno, aquí probando tecnología nueva, la segunda entrevista que grabamos en vídeo, la primera ha sido esta mañana. Muy bien. Siempre hay una primera Siempre hay una primera vez para todo. Pero vamos, yo creo que va a salir fantástico. Estamos en un entorno idílico y con ganas, que es lo principal. Y los invitados son... ¿Sabes? Calidad. ¿Para qué vamos a decir nada? Nada, ya me habéis contado hace un momento que tenéis raíces de Andalucía, así que ya no os tenéis ganado. Empezamos bien. Empezamos bien. Bueno, pues antes de meternos un poquito en el tema, un poquito o a fondo en el tema de Eternal Flame, vamos a ver cómo empezasteis a escalar. ¿Quién es el mayor de los dos? El mayor soy yo, creo. No, ¿Crees? parece él, pero el mayor soy yo. Ya estamos. Sí, él tiene... ¿Cuántos tienes tú? 40. 40. Yo me quedan 3 añitos todavía. Y empezasteis a escalar desde muy críos los dos, con vuestro viejo. Sí, bueno, que te diga él que tiene más... Sí, más recorrido. de pequeñitos pues con mi padre no había otra cosa que roca y montaña. No había ni fútbol, ni había ni tenis, no había nada. Solamente Montserrat y ir a escalar. Y ahí empezamos un poquito en el mundo de la escalada. ¿Qué veis los tres? ¿Dejabais a la madre en casa? Primero los dos, que Edu era pequeño, Ajá. se quedaba con la madre y luego ya empezamos a ir los tres. Y luego ya siguieron ellos dos y yo me salí de la ecuación, dejé de escalar un poquito, de los 20 a los 30, y luego otra vez ya a los 30 me animé. Más que nada porque decía, hostia, yo quiero compartir con mi familia, ¿no? Yo quiero disfrutar de ellos. Y si no escalas, no disfrutas de ellos. Si me pasa a mí, no soy profesional, pues ya imagínate, ¿no? Pues lo mismo. Me acuerdo que cuando éramos pequeños y él quería probar alguna habilidad, nos ataba a un árbol. Pues claro, en aquellas épocas escalábamos con el 8. Y claro, nosotros pesábamos 30, 35 kilos, entonces nos ataba a un árbol para que si caía, poderlo aguantar. El viejo, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué pensaba vuestra madre de todo esto? Bueno, mi madre siempre le ha gustado un poco la montaña. Lo que pasa que luego también se fue haciendo un poquito más mayor y se quedó un poquito más en la ciudad, en Barcelona, que también le gusta mucho, y perdimos un poco pues esa unión a la hora de salir y hacer actividad, ¿no? Pero mi madre, pues bueno, también pues lo ha vivido en casa, porque mi padre siempre ha sido un fanático de la montaña. Y en ese sentido, aunque ella no escale, pues nos ha comprendido siempre y nos ha apoyado en todo. Bueno, esos son buenos ingredientes. Sí, hombre, al final es importante que la gente que tienes a tu alrededor, en este caso tu madre o ahora, por ejemplo, mi mujer, pues que te apoye, ¿no? O su pareja. O sea, al final no te apoya, pues evidentemente falta algo. Bueno, y en este contexto, y siendo dos críos, los dos escaladores, la misma familia, ¿os lleváis bien? ¿O ibais un poquillo allí? Siempre. Sí que es verdad que de pequeño nos peleábamos alguna vez, sobre todo porque Alex es muy chinchón, ya has visto el tipo de bromas que hace, y de pequeño lo era más. Entonces... Él era el más trasto, ¿no? Sí, de pequeño sí.
Y por ahí que nos peleábamos alguna vez más, porque claro, me cogía algunas patatas fritas o me hacía alguna trastada. Entonces de pequeño sí que tuvimos algún rifirrafe, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Lo típico de niños pequeños, Sí. que te coge el cochecito, que te pegas, que te aburren porque es un viaje largo y dan un poco por saco, pero siempre nos hemos llevado súper bien. Y ahora que hemos crecido y hemos podido compartir más, pues aún nos llevamos mucho mejor. La relación que tengo con mi hermano es inexplicable. Al nivel que tenemos la relación es inexplicable. Pues como por encima de una relación de hermanos. Qué bien, qué maravilla. Bueno, entonces esto ha provocado que vuelvas a la escalada después de 10 añitos sin tocar la roca. Sí, sí. Bueno, ahora ya llevo 10 años escalando. Ajá. Y bueno, pues ya llevo 2 años compartiendo proyectos con ellos también. Y en este ha sido el primer proyecto que me he aventurado de inicio a fin. ¿Y cómo se ocurre, ahora vuelves a escalar, ponerte a hacer proyectos de ese nivel? Bueno, yo creo que es que no me falta un tornillo. Sí. O 2. Puede ser que 2. La verdad es que, bueno, la relación ya no solo con mi hermano, con mi padre también nos llevamos extraordinariamente, nos comprendemos, el tipo de humor que hacemos, las bromas, ¿no? Nos reímos, nos ayudamos, nos apoyamos. Entonces, bueno, así te vas con cualquier persona con los ojos cerrados a cualquier parte del mundo. Entonces, poder compartir esas experiencias con tu familia es lo más grande que uno puede hacer. Después también pienso que mi padre pues tiene 70 años y que tampoco nos va a poder seguir muchos años más a ese nivel. Y pues bueno, pues donde diga Edu vamos a ir. Bueno, a Himalaya no más, ¿eh? Al Himalaya me lo voy a pensar. Bueno, ahí ya me has respondido una de las preguntas del final. Nada, pues vamos a poner esta actividad de la que hemos venido a hablar hoy en contexto. La Eternal Flame, en la Torre Sin Nombre, en el Trango. Esto está en el Karakorum, en Pakistán, un poco a tomar por culo de todo, ¿no? Y es una vía que abrieron los míticos Wolfgang Gulik y Kurt Arber en los 80, creo que fueron, y que ha sido hecha en artificial, repetida y probada por un montón de cordadas. Sin embargo, escalarla en libre se ha resistido. Ha ido allí mucha gente, lo ha intentado, fueron los POU, hicieron una variante que sí que escalaron en libre, pero no llegaron a escalar de primero el largo más duro, y luego sí que la consiguieron hacer hace 10 o 12 años los hermanos Huber. Y quedaba, pues bueno, como un gran reto, porque solo una cordada y de ese nivel la había hecho, y ahí que te propones hacerle la primera repetición en libre, Edu. ¿Cómo se te ocurre este proyecto? Bueno, la verdad que es todo un proceso, ¿no? De muchos años. Como bien sabéis, yo empecé haciendo multipitch con mi padre, luego pasé a la escalada de competición, estuve compitiendo varios años, luego pasé después de la competición, cuando dejé la competición, pues ya pasé a los big walls y un poquito, pues después de escalar y coger pues experiencia en ese nivel, pues ya te plantea retos pues mucho más grandes como puede ser el de Eternal Flame, ¿no? Sí que es verdad que después de Valhalla, para mí, pues necesitaba otra vez coger esa inspiración por algo que realmente me motivara, ¿no? Yo creo que Valhalla marcó un antes y un después en mi carrera y en mi persona. Y siempre pues busco desafíos que me inquieten, que me hagan sentir vivos, y yo creo que bueno, este es uno de ellos, ¿no? Me salió la oportunidad de ir a la Himalaya. Para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? Ese terreno, y después de casi 25 años escalando, pues poder sentir esa emoción otra vez, ¿no? Ese nerviosismo y ese gusanillo, pues enseguida les dije que sí. Estuve en Eternal Flame el año pasado con otro equipo, tuvimos algún problemilla, y este segundo año pues ya he ido con el equipo titular para ya no fallar. ¿Y este año pasado con quién fuiste y cómo surgió? Pues nos dices que surgió la oportunidad de ir, o sea que iba a ir otra gente y te llamaron, ¿no? Estaban construyendo el proyecto, yo me enteré y les dije si podía ir, me dijeron que sí, que ningún problema. Entonces negociamos un poquito pues a lo que ellos querían hacer, lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Encontramos un punto intermedio, pero luego la realidad fue otra, ¿no? Al final pues llegamos a la cima
y una vez llegamos a la cima ellos me tendrían que haber dado apoyo para los largos que me faltaban por liberar, pero a uno de ellos estaba bastante tocado por la altitud, lleva muchos días sin comer, el otro también está bastante tocado psicológicamente, decidieron abandonar y bueno, yo me quedé allí con una pareja de vascos que había conocido en ese mismo viaje y pude liberar todos los largos menos 2. Entonces, pues no tocaba otro remedio que volver. ¿Y cuáles fueron los grandes aprendizajes de esa primera incursión en Pakistán? Pues verás que al final de cuando las cosas no van como uno quiere, no es cuando realmente aprendes, ¿no? Cuando realmente reflexionas, intentas mejorar los puntos en los cuales no has hecho bien. Y aquí en este proyecto falló la base, ¿no? Falló la base, yo creo que es fundamental que el equipo tenga un mismo objetivo. Eso es fundamental. Luego, pues conocer al dedillo a tu compañero, ¿no? Porque al final vas a poner tu vida en sus manos. Y sobre todo, pues que tengan tu misma actitud, ¿no? Pues esa determinación, esa perseverancia. Bueno, que compartan los mismos valores de la montaña, ¿no? Entonces, qué mejor compañero que mi propia familia. ¿Cuándo es cuando decides que los vas a invitar a esto? ¿Estando ya allí mismo en Pakistán el año pasado? Yo cuando estaba allí ya me volvía sin haber hecho Eternal Flame. Te puedo decir que nunca me he vuelto a casa sin hacer un proyecto, nunca he abandonado un proyecto. Y en ese mismo momento, en caliente, se lo propuse a mi hermano. Mi hermano empezó a mirar los pajaritos y esa fue una primera incisión, ¿no? Pero nunca me dijo que no. Me proponía otros proyectos, pero cuando le dije que yo tenía que volver allí, que eso no lo iba a dejar a medias, pues entonces ahí él ya se dio cuenta de que la cosa iba en serio, ¿no? Que se lo estaba proponiendo de verdad. Y como él dice que se le cayó un tornillo o dos por el camino, eso lo puedo confirmar, pues me dijo que sí. Una persona que al final no había hecho ningún big wall, no había hecho nada de hielo, no tenía ningún tipo de conocimiento de ese terreno, ni corto ni perezoso, me dijo que cuando íbamos para allá. Entonces, bueno, mi padre también se apuntó, mi hermano y yo tuvimos alguna charla, teníamos alguna duda de si llevarlo o no. Lógicamente, si no lo hubiéramos llevado, no nos hubiera hablado en la vida. Y de alguna manera, pues vino y otra vez más, pues nos sorprendió, ¿no? Porque al final fue uno más, claro, del equipo. Nosotros comentábamos, hostia, igual el Papa no da la talla. Igual, hostia, los tres, porque si pasa algo y nos pasa algo a los tres, ¿qué pasa con nuestra madre? Entonces hablamos con mi padre no se bajaba del burro, que él iba a ir sí o sí, entonces ellos dos se pusieron en complot contra mí, 2 semanas más tarde, me llamaron, que querían hablar conmigo, y me querían dejar a mí fuera del barco. Pues si pasaba algo, que cuidara yo con mi madre. Digo, yo cuido a mi madre, pero yo voy a Pakistán, tú no te preocupes que yo... Sí que es verdad que es un terreno muy hostil, estás expuesto a las 24 horas, y yo como hermano y como hijo, pues sea lo que los estoy llevando, ¿no? Al final es mi responsabilidad, porque ellos vienen porque yo los llamo, ¿no? De alguna manera. Entonces mi padre me hizo ver un poquito que si nos pasaba algo, pues al menos que quedara uno en tierra, ¿no? Y que esa figura era mi hermano, ¿no? Pero ya cuando fuimos a hacer el complot contra él, ya no había manera de bajarlo del barco, ¿no? Entonces o íbamos los tres o no iba nadie. Entonces, bueno, así empezó un poco esta aventura. Bueno, el trío marín ahí a tope. Oye, y cuando decidís esto, ya lo tenéis claro, vayáis los tres y, como bien dices, no tienes experiencia en terreno alpino. ¿Cómo te preparas, tío? Simplemente lo que hice a modo de preparación físico. Yo, pues bueno, sí que me dedico un poquito a escalar y el tronco superior lo llevo bien, pero el tronco inferior, el escalador, no lo suele trabajar mucho. Y yo sabía que ahí me iba a encontrar con una actividad física muy dura y que no iba preparado bien de piernas. Entonces, básicamente dejé de escalar y me dediqué a darle caña al tronco inferior. Y ese es lo único que me preparé. Luego sí que estuvimos entrenando un poquito en una cámara hiperbárica para aclimatar un poquito antes de ir y ya está. A ver, no tengo experiencia en alpinismo, no soy alpinista, pero sí que tengo
mucha experiencia con cuerdas. Me dedico a los trabajos verticales, soy instructor de rescate con cuerdas. Llevo 20 años trabajando con cuerdas y escalando desde los 7, 8. Y te querían dejar fuera. Es inexplicable. Es Pero inexplicable. bueno, Luego lo empezó a entender cuando una vez estuvimos allí. Pero sí que es verdad que al final pues él tiene mucha experiencia en cuerdas, tiene una empresa de verticales y de formaciones en cuerdas, y en ese aspecto pues era un poco él el que era el encargado pues de la seguridad, de las cuerdas, de todo este tema, ¿no? Pero claro, al final pues más tarde entendió por qué teníamos esa preocupación, porque al final es un terreno muy difícil y muy sufrido, ¿no? Porque al final está esta temperatura de -15, luego sale el sol, es complicado. Bueno, pues entrando más en materia, me gustaría hablar de la logística de una expedición así, ¿no? Porque siempre sale el vídeo, queda súper guay, se os ve escalando por allí, haces cumbres, pero hostia, esto es un circo importante. Primero, ¿cómo se accede? ¿Cómo llegas al campo de base? Bueno, podríamos decir que es un big wall, yo creo, de los más completos que existe, ¿no? Porque al final es un corte alpino. Para llegar al base de la pared, pues tienes que coger 2 aviones, llegas a Escardú. En Escardú pues ya tienes que coger un jeep, tienes que conducir aproximadamente un día entero, y luego tienes, yendo a buen ritmo, 2 días de aproximación caminando para llegar al base de las torres del Triángulo. Y una vez estás en el base, ahí ya estás a unos 4100, ¿no? Si no me equivoco. Y del base pues empezaría un poco el proyecto. Tienes que subir unos 1000 metros de desnivel por una galería, que diríamos que es como lo más peligroso del proyecto, porque caen glaciares dentro de la galería, caen mogollón de piedras, incluso avalanchas. Subes unos 1000 metros de desnivel, llegas al campo avanzado, y de ahí tienes que seguir un poquito más caminando, escalar una lengua de hielo, hace unos rápeles y ahí llegas a la base de la pared, ¿no? Al final, para empezar lo que sería la escalada, pues prácticamente son semanas de trabajo para llegar ahí. ¿Y el material lo llevasteis entre los tres o contratasteis a gente para que os ayudara a subir? Contratamos porters y nos llevaron la mayoría del material a mitad de lo que sería la galería, porque no se atrevían a subir más arriba del peligro que había, ¿no? Porque al final estás durmiendo en el base y por las noches pues, estás oyendo continuamente pues avalanchas, caída de hielo, y los porters pues te subían un poquito hasta la mitad, y a partir de ahí pues tú te tenías que buscar la vida, ¿no? Con lo cual pues tuvimos que trabajar duro para llevar toda esa logística, todo ese material al base de la pared, y luego subirlo a la pared, porque una vez estás en el base de la pared todavía no estás en la vía, tienes que hacer 300 metros de lo que sería la eslovena, y cuando escalas esos 300 metros de pared, que prácticamente es Mont Rebei, ahí empezaría la Eternal Flame, que ya estaríamos a unos 5000... unos 5000 y pico. Para ponernos en contexto, concretamente, ¿cuánto tiempo tarda desde que salís de España hasta que estáis en la base de la Eternal Flame? Pues estuvimos un mes y algo, porque la historia fue en que fuimos bastante temprano, nos arriesgamos un poquito, pillamos nieve, pero llegamos los primeros, y esto pues nos facilitó el hecho de poder montar los campos base, estar tranquilos, portear, ¿no? Entonces utilicemos esas semanas de mal tiempo para ir aclimatando, ir subiendo todo ese material e ir preparando toda la logística, ¿no? Que al final yo creo que es una de las cosas más complicadas de este proyecto. O sea, un mes, todos los días, ni mucho menos de relax, currando, haciendo un montón de porteos con un petate, temperaturas muy frías, y con esa incertidumbre de estás pasando por un sitio muy expuesto, ¿no? Exactamente. Eso es lo más difícil del proyecto, pero con mucha diferencia. Al final, si a ti te dejaran en las Santerras, que estás a 5600, una vez escalas la eslovena con todo montado, tú ahí llegas fresco a escalar, hostia,
pero lo más difícil del proyecto es subir todo el material arriba y todos los campos que teníamos de altura, que ya teníamos 3 campos por encima del campo base. Claro, toda esa logística, 1000 metros de cuerda, todo el material, comida, gas, todo eso eran kilos y kilos que íbamos porteando y petateando para arriba. Toda la comida. Luego también piensa que nosotros trabajábamos con mal tiempo para cuando viniera la ventana, que yo calculaba que ya sería a principios de julio, poder atacar. Pero ¿qué pasa? Que casi morimos de éxito porque cuando ya llegó el buen tiempo estábamos reventados, o sea, llevábamos una actividad en el cuerpo casi inhumana, ¿no? Y claro, pues llega la ventana, estás reventado y no puedes perder el tiempo porque sabes que esa ventana es ahora o nunca. Igual viene esta ventana, igual te tiras un mes sin prácticamente ver el sol. Entonces, bueno, en ese aspecto fue bastante duro, ¿no? Los días que descansamos era porque realmente estábamos exhaustos. Y esa logística tan compleja que la habías aprendido de la expedición del año anterior. Bueno, logística compleja aprendí un poquito el año pasado, claro, aprendí bastante y sobre todo, pues, por ejemplo, el Valhalla también tenía una logística muy compleja con las cuerdas, porque al ser techo, pues tuvimos que fijar prácticamente 1000 metros de cuerda y un poco lo que te decía, ¿no? Al final, después de trastear tanto y escalar tantos multipitch y tantos big walls, pues te acabas curtiendo. Sí que es verdad que en el terreno de la nieve, pues el haber estado el año anterior y el haber estado allí escalando en Eternal Flame, pues eso pues nos facilitó mucho el conocer sobre todo pues los puntos de peligro, la logística y todos estos asuntos. Y una vez que empezáis la escalada, una vez que llega esa primera ventana de buen tiempo, ¿cómo era un día típico? Cuando empieza la ventana, bueno, pues empieza el show, empieza la fiesta. Estás trabajando muy duro, al límite de tus posibilidades, esperando ese momento. Yo al final tampoco, yo iba ahí a apoyar a Edu, a trabajar, no escalé ni un día. Y claro, estás trabajando, como decía Edu, con nieve, con tempestad, con la nieve hasta las rodillas, con unos días de mal tiempo inhumanos. Y cuando llega el buen tiempo, que es lo que estás esperando, pues no puedes fallar. Sí o sí tienes que ir para arriba, estás reventado pero vas para arriba y a petatear, a quitarle todo el peso posible a Edu para que esté fresco y pueda escalar. Y un día y otro, y lo que decía, ¿no? Que vino una ventana y vinieron 12 días. Claro, no querías parar porque había que aprovechar esa ventana. Y al final dijimos, mira, o paramos o vamos a gripar porque ya no podemos más. Ya teníamos que haber parado antes de ayer, alargamos, ayer tampoco y hoy tenemos que parar. Y los días de descanso fueron así. Mira, yo no puedo. Y encima es que luego te sientes mal, dices que no puedes, pero me sentía fatal, decía, siento, pero no había más. Hay que descansar, somos humanos y había que descansar. ¿Y ahí estabais durmiendo ya en esas santerras o bajabais al campo base a diario, pasando por el paso expuesto? No bajábamos. No bajábamos porque bajar significa tener que rapelar 300 metros por la eslovena, volver a subir la lengua de hielo, volverla a rapelar y bajar 1000 metros de desnivel hasta el campo base, que con suerte si no ha nevado mucho pues aún puedes bajar cómodo, pero si ha nevado pues tienes nieve hasta las rodillas. Entonces no solo es bajar, que luego tienes que volver a subir, claro. Entonces implica pues una pérdida de tiempo y de energía que igual pues luego la necesitas ahí arriba, ¿no? Entonces allí en el Santerras montasteis un campamento para estar... Sí, un mes. Montemos un campamento bastante chulo, la verdad. Sí, un mes estuvo Edu colgado. Sí. Bueno, y en este ventana de buen tiempo de 12 días se agota y llega una de mal tiempo. Y ahí, Edu, decides quedarte en otra repisa más arriba donde habías montado otro campamento avanzado. Sin embargo, Alex y tu padre bajan abajo. ¿Por qué fue esa decisión? Bueno, aquí hay que aclarar que desde Santerras nosotros montemos el campamento, escalemos hasta Snowledge, montamos otro campamento que podríamos decir que este es el último campamento avanzado, después de este ya te viene la cima, montamos allí el Portal Edge y tal, y nos llamó el meteorólogo diciendo que venían días de muy mal tiempo, venían vientos muy fuertes, mucha nieve y que era muy peligroso estar allí.
Entonces, desde Snowledge bajemos otra vez a Santerras, a 5.600, Snowledge está a 6.000, unos 300 metros más abajo, y en Santerras pues tomemos la decisión, porque ya sí que nos acabaron de confirmar que podían ser hasta 3 semanas de muy mal tiempo. Entonces, bueno, ahí fue una decisión difícil, porque el hecho de quedarme yo allí implicaba a estar viviendo a 5.600, 5.700 metros durante muchos días, y bueno, el seguimiento que me hacían aquí médico me comentaban pues que esto me podía debilitar mucho para luego poder seguir con el proyecto. Pero era el estilo que a mí me hacía ilusión hacer, un estilo un poco más épico. Al final esto es un juego, ¿no? Cada uno juega al juego que quiere. Dentro de este estilo, pues creo que es un poquito más ético que ir bajando e ir subiendo, y decidí hacer permanencia en la pared. Y bueno, pues al final estuve prácticamente 10 días ahí en la repisa, y bueno, mi padre y mi hermano decidieron bajar, porque al final es un sufrimiento el estar allí los tres, ¿no? No tenía mucho sentido. Además, es un desgaste psicológico y físico bastante importante, y tomamos la decisión entre los tres de que ellos descendían y yo me quedaba allí. Sí es cierto pues que estábamos en contacto cada día a través de unos walkies, y bueno, pues los días se hacían un poquito más amenos. Alex, ¿qué hiciste con tu padre esos días durante la tormenta? Bueno, yo me acuerdo que nos miramos yo y mi hermano y nos hicimos el gesto, ¿no? ¿Qué hacemos? Y me dijo, yo me quedo. Y luego cuando llegamos a la tienda lo volvimos a hablar y lo tenía claro que él se quedaba. Claro, cuando nos miramos y vemos el mensaje del meteorólogo y te dice que vienen 2 semanas, que no se ve cuándo va a llegar el buen tiempo, dices, va a ser duro esto, ¿estás seguro? Y dice, sí, sí. Entonces hicimos recuento de gas, de comida, no le llegaba para los días de mal tiempo, entonces sí o sí había que bajar y reponer comida y gas para que pudiera hacer la permanencia. Yo y mi padre bajamos porque tampoco teníamos por qué estar ahí, ¿no? La permanencia no hace falta que la hiciéramos nosotros también, y abajo se está mejor. Para bajar para 3 o 4 días no merece la pena porque el desgaste físico y el riesgo es alto, pero para 10 días valía la pena. Entonces yo bajé con mi padre, descansé un día y volví a subir. Casi no llego porque físicamente estaba muerto, lo pasé bastante mal, pero al final llegué, estuve con él un par de días, no me levanté de la cama, muerto, y luego volví a bajar. Al final estás ahí 2 días dándole compañía, pero sin salir de la tienda de campaña por el temporal que había, ¿no? Y vientos, atamos la tienda por todos lados, dormimos atados, que ahí no dormíamos atados por el viento huracanado que había. Y estuve 2 días más con él y volví a bajar. Abajo ya pude estar 3 días, ahí sí que recuperé, y volvimos a subir con mi padre. Ya fue el último ataque que hicimos. Y mientras tanto tú estuviste en la tienda solo 10 días, ¿no? Sí, estuve allí, pues eso, 10 días solo, con muy mal tiempo, temperaturas muy bajas, mucho viento, dormía cada noche atado. Y bueno, la verdad que la gente me dice, hostia, ¿y cómo pudiste aguantar, no? Tanto sufrimiento allí solo y tal. Y no se me hizo tan duro, porque creo que hubieron momentos más duros antes, ¿no? En esos instantes, en esos días, sabía que el proyecto era posible, habíamos liberado todos los largos, bueno, habíamos hecho todos los largos hasta Snowledge. Sabía que mi equipo estaba fuerte, que había aclimatado, que habíamos hecho la parte más dura de subir toda esa logística, y en ese sentido pues estaba más tranquilo que al principio, ¿no? Porque al principio tenía muchas incertidumbres, porque mi hermano tenía mucha experiencia, mi padre son 70 años, como sabéis hay cordadas profesionales que han ido y no han podido hacer prácticamente ni cima. Entonces había muchas incertidumbres que esa presión pues la llevaba yo, ¿no? Y sobre todo la presión de volver los tres a casa, ¿no? Yo creo que esa era la mayor presión. Entonces una vez vi que ya todo empezaba a encajar, que el equipo iba bien, pues lo pensaba y me emocionaba, ¿no? Entonces esos días en la tienda sabía que ellos estaban a salvo,
sabía que yo ahí más o menos pues iba a estar bien y sabía que era cuestión de tiempo, ¿no? Me había preparado un año entero para esto y no tenía pensamientos de volverme sin hacerla. ¿Y cuándo os dicen que va a haber buen tiempo de nuevo? ¿Cuánto llevabais por ahí? Bueno, la verdad que fue una de las alegrías más grandes, ¿no? Cuando ya te dicen que se va a acabar las tormentas y que va a volver a salir el sol. Bueno, pues fueron momentos de mucha emoción, en la cual pues nos emocionamos, lloramos y ahí en ese momento supimos que lo íbamos a lograr, ¿no? Vosotros llegasteis a subir todavía con tormenta para pillar el buen tiempo de nuevo, ¿no? Sí, Supongo que porque sería una subida potente. ya estábamos acostumbrados a subir con mal tiempo. Y al primer momento nos dijeron que venían 4 días de ventana. Y claro, dijimos, 4 días vamos justos, hay que subir con mal tiempo para tener los 4 días para escalar. Y de hecho subimos 2 días antes para poder tener un día entero para subir a llegar a Edu y otro día para llegar a Snow Ledge, con mal tiempo también. Pero luego se fue alargando la ventana, de 4 días pasaron a 6, creo que fueron 7 al final. Y nada, subimos para arriba y la verdad es que nos sobró hasta un día para hacer grabaciones. Eso es. Estas grabaciones, ¿cómo habéis documentado el proceso? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante porque tuvimos muchos problemas en este proyecto, problemas, podríamos decir, un poco más personales y logísticos. Solo llegar, pues sufrimos una avalancha muy fuerte que se nos llevó todo el campo base, nos llevó todo nuestro material, ropa y tal, 500 metros más para atrás, cayó todo en un glaciar y estuvimos varios días recomponiendo el campo base, cosiendo y reparando las tiendas, y en ese aspecto pues fue una detrás de otra, ¿no? Desde aquí, desde España, nos decían que abandonáramos, que no era un buen año. Luego los cámaras tuvimos unos problemas muy grandes con ellos porque al final hemos estado 2 años preparando este proyecto. Contratamos unos cámaras catalanes, que no quiero nombrarlos, y bueno, nos abandonaron a mitad del proyecto. Decidieron irse. Les pagábamos muchísimo dinero por venir, pero bueno, la verdad que fue un palo muy, muy gordo, porque al final los sponsors, todo el trabajo de logística, un año preparándolo, encontrando financiación para pagarles a esta gente, y una vez estás allí, donde pues pones un poco, expones a tu familia, a ti mismo, ¿no? Por hacer algo grande y sobre todo por luego tener ese recuerdo, ¿no? Esa aventura y poderla exponer y compartir con todos, pues ellos toman la decisión a mitad del proyecto, cuando ya estábamos en el campamento base, justamente lo que te comentaba antes, que estábamos trabajando con muy mal tiempo, con mucha nieve, con mucho frío, justo para aprovechar cuando viniera el buen tiempo y a tenerlo todo organizado. Y en ese periodo de trabajo, de aclimatación, pues les comentamos que igual tenían que quedarse algún día más. Esto les enfureció de tal manera que al día siguiente, sin comentarnos absolutamente nada, decidieron descender al base, y al día siguiente vinieron los portes y se marcharon. Ellos tienen otra versión de los hechos, yo aquí no quiero entrar, de hecho no he publicado nada en mis redes sociales, creo que estamos bastante por encima de la salsa rosa, pero bueno, simplemente quería exponerlo y también exponer un poco a mis sponsors que yo era el primer interesado en que esta gente se quedara para hacer la película de mi vida, ¿no? En el proyecto de mi vida, que han sido 2 años preparándolo. Y bueno, en ese sentido, pues tuvimos muy mala suerte con ellos. La verdad que se portaron muy mal. Consideramos que son muy malas personas porque no nos quisieron dejar ni un dron ni una GoPro. Nos dejaron prácticamente en calzoncillos. Y como nos solemos hacer nosotros, pues tiramos para adelante, buscamos la solución y mi hermano
pues fue alpinista en 24 horas y camarógrafo. Entonces... En 12. En 12. Entonces, bueno, como éramos los primeros en llegar allí, sabíamos que venían más expediciones, en este caso Jacopo y Bárbara. Les pedimos cámaras y material para que nos lo trajeran de Italia. Y nos trajeron varias GoPros y varias cositas para nosotros luego poderla documentar, la película. Pero a priori esta gente no nos quiso dejar ni un dron, ¿no? Entonces imagínate... Yo rompo una lanza. Yo entiendo un poquito también a estos chicos que vinieron a grabar, porque estaba todo muy peligroso. Estaba peligroso que hayan avalanchas por todos lados, y yo entiendo que dijeran, hostia, aquí nos estamos jugando la vida, vámonos para casa, que no vale todo el dinero del mundo, no este riesgo. Y yo en ese aspecto lo entiendo. Lo que pasa es que no lo supieron gestionar y no nos dijeron la verdad, y fue todo bastante feo. Pero bueno, al final todo se sabe, todo el mundo sabe quién es Edu Marín, y todo el mundo sabe y sabrá quiénes son los otros personajes, y no tenemos nada más que decir. Sí, porque al final, si tú tienes miedo, o muchas veces me ha pasado que he llevado a cámaras que he formado que eran muy buenos visualmente, y luego los hemos formado para que realmente estuvieran sueltos ahí arriba, ¿no? Entonces me he encontrado muchas veces en que el cámara pues tenía algún problema. Nosotros somos los primeros interesados en ayudarle, en encontrar una solución, en que se queden en el base y vuelan el dron. Mi hermano se dedica a eso, es profesor de cuerdas, ¿no? Entonces no nos dieron opción, no dialogamos nada, tomaron internamente esa decisión y se marcharon. Entonces eso para mí pues fue una puñalada, ¿no?, en el corazón. Y al final conseguisteis una Documentar, grabación medio decente. Sí, bueno, ya veremos. Ya veremos qué La sale. verdad que estábamos muy contentos, porque al final no solo fue a la presión de hacer la primera repetición, de llegar a la cima, de escalar todos los largos, sino que además nos teníamos que encargar de documentar toda esa aventura, ¿no? Eso es que escalarlo dos veces, porque tienes que fijar las cuerdas Exactamente. y tienes que escalar una vez que está la cuerda fijada. Exactamente. Todas las cordadas que vinieron después tenían pues todos los 300 metros de la eslovena fijados, y la Eternal Flame, que son 700 metros más fijados, ¿no? Pues con lo cual, imagínate todo el trabajo y toda la energía que se han ahorrado estas cordadas, ¿no? Porque claro, al final llegas ahí con la mesa puesta. Bueno, eso no les quito mérito, ¿eh? No. Les quito mérito a ninguno de las cordadas, pero pues estas cositas yo creo que al final hay que comentarlas. Claro. Hombre, eso explica también un poco la ascensión express de los que vienen después. Claro, sí, sí. Pero bueno. Y nada, al final, después de todo, contra viento y marea, contra avalancha y problemas logísticos, subís. Subimos. ¿Cómo fue liberar esos dos largos que a priori, pues tú dices, coño, 8A, para un tío que hace 9º grado no debería de ser tan complicado, pero es que no es el 8A, no es todo esto que nos estás contando? ¿Cómo se siente pasar por ahí? Bueno, la verdad que el 8A lo hice en el día, y bueno, la verdad que fue una victoria muy grande, ¿no? Porque era el largo que justo no había probado el año pasado. Es un largo que está a más de 6.000 metros, está a 6.100 metros de altitud. Y el año pasado, pues por estado de forma yo creo que lo hubiera podido hacer, pero estábamos en Slowledge y prácticamente no podíamos salir de Portales del viento y del frío que hacía, ¿no? En esas condiciones es muy difícil escalar. Este año hemos tenido un poquito más de suerte con la meteo, las ventanas han sido un poco más largas y nos ha permitido hacer más actividad. Y lo que comentabas tú, ¿no? Al final yo siempre hago una semejanza, o sea, no es el 8A de la dificultad del 8A, ¿no? Son el mes y medio que llevas detrás en la espalda, durmiendo a esa altitud, que el cuerpo se desgasta, no duermes bien, no comes bien, no descansas igual, todos los días de actividad, ¿no? Al final llegas a ese largo pues un poco deshecho, ¿no? Y sobre todo yo creo que tienes que mantenerte muy fuerte psicológicamente, ¿no? Porque al final es un largo en el cual lo empecé a probar y no me movía, un largo muy cortito, muy técnico, una fisura muy pequeña de dedos, y si realmente no tienes ese ímpetu y esa motivación, pues es muy fácil tirar la toalla. Bueno, pero llevabas ya lo tuyo ahí, en el muro. Sí. O sea, que la motivación no puedo creer la determinación que tenía ahí en ese momento. Sí, no, y al final los compañeros de cordada son fundamentales, ¿no? En ese momento me estaba asegurando mi padre
como para decirle, padre, no, que mira, que nos vamos para abajo. Pero sí, en ese sentido hemos hecho un equipo muy fuerte. ¿Vosotros habéis escalado algo o ibais Nada. yumareando Sí, sí. y pegando el curro? Yumareando, petateando y de escalar nada. Claro, yo he estado 3 meses sin escalar. Cuando llegué a España ha sido dura la vuelta al cole. Aparte del peso que habréis perdido y... Sobre todo mi hermano, sí, porque yo no tanto porque, bueno, comía un poquito más que ellos. En ese sentido tuve un poquito más de suerte. Y ellos, la aclimatación al principio la llevaban muy bien, pero a base de los días pues es normal, ¿no? Con la altitud te desgasta, se cierra el estómago, pierdes el apetito. Y mi hermano perdió hasta 8 kilos. 10 kilos. Volví con 70. En el base y abajo se ponía mi ropa, mis pantalones, todo. O sea, era bastante épico el tema. Bueno, y el momento de cumbre, con todo liberado, los 3 allá arriba, ¿cómo lo explicas? ¿Qué sensación tienes? Bueno, la verdad que estábamos exhaustos, estábamos muy cansados los 3. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Siempre te queda esa incertidumbre de los largos mixtos, de cómo estarán, de cómo irá todo, ¿no? Es un tramo bastante peligroso también. Y bueno, la verdad que fue una jornada larga, ya nos acercábamos a la cima y bueno, y la emoción era palpable, ¿no? Los 3 estábamos muy felices, muy contentos a pesar del cansancio que teníamos. Me acuerdo que mi padre iba en medio, ¿no? Yo iba primero, mi padre en medio y mi hermano detrás. Y yo subí a la cima, llegué el primero. Y mi padre, me acuerdo ese tramo que tendría 30 metros, 25 metros, se tiró prácticamente 1 hora para llegar a la cima porque estaba el pobre muy cansado después de tantas semanas de actividad. Y cuando ya llegamos los 3 arriba, pues fue un abrazo en familia, ¿no? Disfrutamos de las vistas. Los 3 como magdalenas. Los 3 como magdalenas. Los 3 como magdalenas. Y bueno, no los pasa 3 nada. marines llorando allí como nunca nos habíamos visto llorar, ¿no? Al final también es bonito abrir tus sentimientos y exponerlos ahí. Allá arriba están los sentimientos a flor de piel. Cualquier cosa la sientes mucho más y yo he llorado más allí en 2 meses que en toda mi vida. Y llorar de emoción, no de tristeza, pero sí. Sí, la verdad que fue muy emocionante y muy bonito el poder compartir con ellos esa, no la cima, ¿no? Sino todo el proceso hasta llegar allí. Yo creo que siempre hemos estado muy unidos, pero esta expedición nos ha unido más a pesar de todo lo que hemos pasado. Y nos ha hecho ver también pues que juntos somos un equipo prácticamente invencible. Ha quedado bien eso, ¿eh? Tengo que reconocerlo y daros la enhorabuena por Muchas la gracias. pedazo de actividad y bueno, por contárnoslo con detalle, porque esto es lo que muchas veces se echa en falta, ¿no? En esas publicaciones, en redes que tienen la limitación que tienen. Claro. Bueno, y dentro de toda esa expedición, con todos esos momentos malos que ya no habéis narrado, ¿qué fue lo más divertido? Porque seguro que hubo también. Sí, bueno, momentos divertidos no faltaron, ¿eh? Mira, sin ir más lejos, en el campo base, pues mi padre no habla mucho inglés, ¿no? Y cada mañana se levantaba, porque claro, él se levantaba más pronto que nosotros. Y siempre entraba a la tienda donde desayunábamos y comíamos, ¿no? Entonces venía el cocinero y el ayudante de la cocina y le decía, "Good night, how are you?" Y entonces ya cada mañana el cocinero venía y decía, good night, ¿no? Y ya nos moríamos de risa. Pero bueno, al final te puedo decir que somos de una manera que del problema, de un problema podemos sacar un chiste, una broma, ¿no? Entonces era constantemente risas, a pesar de estar cansados o de estar en una situación un poco complicada. Siempre nos reíamos, siempre encontramos, sobre todo mi hermano, eso tiene un don para eso, de encontrar siempre esa pizca de humor en momentos difíciles, y yo creo que eso es de valorar, ¿no? Porque al final, pues en un momento difícil poder encontrar a alguien que te haga evadirte de eso por un momento, ¿no? Y sacarte una risa y tal, pues eso lo hace todo mucho más fácil en ese sentido. Joder, eso, cámara,
Seguro, cuerda, humorista Es el fichaje estrella. Vamos, ya te Y, digo. y barato. Pero no se lo digas, que como se le suba a la cabeza lo tengo complicado, ¿eh? Te van al final a contratar en otras expediciones. Me lo van a quitar. Eso espero. Bueno, ¿cuánto hace que volvisteis? Un mes y 3 semanas. Casi 2 meses. Se ha quedado tiempo ya a sentar un poquito la cabeza y darle abrazos a todo el mundo por aquí. Sí. ¿Y dónde está puesto el corazón ahora? Bueno, la verdad que ahora tenemos un proyecto muy bonito, también juntos, mi hermano y yo, además de tener otro socio. Vamos a montar un rocódromo en Lérida. Y bueno, es otra aventura, ¿no? Te podría decir que esta aventura me pone un poquito más nervioso incluso, porque es algo que no... Es nuevo. Es nuevo. Y ahí sí que mi hermano pues tiene un poquito más de tablas, porque él ya es empresario y pues ahí él me guía un poco más en ese ámbito, y con mucha ilusión y mucha motivación de poder pues a construir un lugar, ¿no? donde compartir y sobre todo pues darle la oportunidad a la gente de que conozca este deporte, ¿no? Este deporte que al final pues a nosotros nos ha cambiado la vida, ¿no? Sobre todo a mí. Pues muchísima suerte con eso. Muchas gracias. Gracias. Alex, ya la última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de toda esta película? Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Mi mayor aprendizaje. Posiblemente uno de ellos sea documentarme bien de dónde estoy yendo. Antes de decir que sí, subir al barco, saber bien dónde estoy, para dónde estoy haciendo la maleta. Y bueno, la verdad es que ha sido, pues eso, ha sido un proyecto bastante duro y peligroso, y no sé si me apetece ponerme en peligro tanto, exponerme tanto. Así que ya se verá. Y aprendizajes han habido muchos. A nivel de alpinista, pues imagínate, no me considero alpinista, soy un escalador deportiva, pero dentro de la actividad que hemos hecho, que es una actividad como un corte alpino alto, o de los más altos posiblemente, pues he aprendido mucho con Edu y con mi padre y con la gente que hemos coincidido por allí. Yo podría añadir, porque se le olvidan las cosas, que después de estar prácticamente comiendo 1 mes y medio la misma comida, ¿no? Los mismos liofilizados, me acuerdo perfectamente que me dijo: para la próxima expedición voy a probar la comida antes de salir de viaje, ¿no? Y bueno, yo sé que creo que se le quedará marcado para siempre, ¿no? Oh, desde luego. Casi abandonamos el proyecto porque no podíamos comer ya liofilizados, nos hacía vomitar, bueno, nos descomponía el estómago y llegó un punto que no podíamos comer. Estuvimos yo y mi padre 4 días arriba a base de sopas. Imagínate, a base de sopa. Y ya cuando bajamos abajo con el mal tiempo dijimos, no podemos subir con sopa. ¿Qué hacemos? Ahí peligró el proyecto. Porque entonces al final... había una cabrilla de esas que hay por ahí y pudimos empezar a comer carne. Y bueno, cuando subimos arriba, pues fuimos por todos los campamentos, que habían 4 expediciones, intercambiando sobres de liofilizados y recopilando un poquito toda la comida que necesitábamos. Cogimos 2 o 3 kilos de carne hervida y eso, con todo lo que pudimos recopilar, subimos arriba a hacer el ataque final, y gracias a eso aguantamos. Joder. Aparecieron ahí en las Anterras con un petate de comida así y dije, ahora sí vamos bien. Curioso, ¿no? Que en una actividad que tiene tanta energía, tanta emoción, tanta preparación, al final un pequeño detalle puede marcarte la diferencia. Totalmente. Pues por mi parte, enhorabuena, muchas gracias por compartirlo, una gran actividad. Creo que también ha quedado una muy buena charla. Así que nada, ya lo sabes, ya te lo dije, Edu, hace un par de añitos. Esto está abierto para que en cualquier otro momento os podáis pasar juntos, con tu padre, lo podemos hacer a 4, o sea que yo por mi parte no hay problema por comprar un micro más. Y nada, muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos, hemos estado muy a gusto. Ha sido un placer estar con Rock and Join. Gracias. Hasta la próxima.